Muy buenas a todos, chicos y chicas. Vamos a reaccionar a un vídeo de MrBeast, ¿vale? Que lo ha subido ahora hace poquito. Es el de 7 días varado en el mar. Así que vamos a ver cómo sobrevive esos 7 días en medio del mar. Y yo soy muy fan de él. Si vosotros también sois fan, dale un buen me gusta y os suscribís. Así que adelante el vídeo, vamos. En una balsa en medio del océano. Y allá va nuestro barco. Nos quedaremos aquí por 7 días. ¿Cuánto falta? 7 días. No puede ser. Esta balsa está literalmente a cientos de kilómetros de la civilización más cercana. Y ahora, nos guste o no, mis 4 amigos y yo estamos atrapados en ella. Y no va a ser nada fácil. Esto es brutal. Vale, son 4 amigos que están en medio de una balsa, ¿vale? En medio del mar. Y ahí pues habrán tormentas, habrán tiburones, supongo, ¿y qué más? ¡No deja de llover! Todos estamos tocando fondo. Este reto pasó de ser divertido a ser una pesadilla muy rápido. Oigan, miren lo lejos que está el barco. Ya ni siquiera alcanzo a verlo. Bueno, primer paso. Ajá. Tendremos quemaduras si no nos cubrimos del sol. Un especialista en supervivencia equipó la balsa con mucha madera, cuerdas y todas las cosas que necesitaremos para construir un refugio. Esto parece el de Forest, que tenías que construir... Bueno, podías construir una casa en el mar, con las maderas, las cuerdas y todo esto. Me recuerda mucho al de Forest. Y sobreviviendo los días. ¡Comencemos, amigos! ¡Ya se nos está acabando la luz! Sí, eso es. ¡Ay, mi dedo! Ahora montamos esta cosa como un tipi. Elegimos el peor día para empezar. Pueden ver por las nubes que va a caer una tormenta. Ok, lo primero que haremos será poner una estructura para cubrirnos. Además, como estaremos en una balsa durante 7 días, necesitamos un lugar para ocultarnos del sol para no quemarnos. Así que 2 pájaros de un tiro. Hablando de pájaros, mientras construíamos, pasó esto. ¡Oigan, un pájaro! Wow. ¡Viene hacia acá! ¡No ¡Miren! ¡Eres un pájaro! Oh. ¿Qué tipo de pájaro es este, chicos? ¿Alguien que entienda de pájaros me lo podría decir? No inventes. Hay que ponerle nombre. ¿Cómo se va a llamar? Brian. ¡Brian! ¡Brian! ¿Vosotros os imagináis que se comen al pájaro? No creo, ¿no? Brian, ¿por qué no vas a cazar unos peces? Lo sé, me está observando, él entiende. Jimmy, tú dime cuándo. Suelta ese cuchillo. Ok, soltaré el cuchillo. Y el hacha. Brian, ese fue un chiste. ¡Olvida el ave! ¡Necesitamos ¡Es un nuestro refugio! amigo! Mientras Brian veía, trabajamos en nuestro refugio el resto del día. A excepción de Tarek, que estuvo haciendo tomas geniales con el dron. Y no me molestó nada que lo hiciera. Dentro del cofre hay comida para todos nosotros para los próximos 7 días. Ay, no puede ser. ¿Qué tienen de comida? A ver. Parecen chocolatinas. Luego por aquí vemos como latas. Parecen como frutas. Aquí hay fruta, hay una bolsa con frutos secos. Pero bebida no veo, ¿no? A ver. Y estos 2 barriles son toda la reserva de agua que tendremos los 5 Vale, tienen los barriles de agua. Vale, aquí tienen la bebida. participantes. ¿Qué tal sabe? Muy caliente. Es un asco. Había tierra en mi vaso. Está oscureciendo y esa caja tiene la palabra dormir. Espero que los especialistas nos hayan dado algo suave. ¿Por qué están mojadas? Debieron mojarse en el barco. Yo ya tengo sueño. Me quiero ir a dormir. Es la noche 1 y Brian está bostezando. Pero el pájaro, ¿cómo es que se ha quedado ahí y no se va? ¿Tendrá algún chip o algo para que se quede ahí y no se vaya? ¿O se asustará del mar? Esto es espantoso. Es todo lo que tenemos para cubrirnos. No sabía que esto iba a ser tan difícil. Hace calor, esta cosa no deja de mecerse, creo que voy a vomitar y estoy rodeado de personas sudorosas. Sí, hombres que sudan. Si huelen así de mal el día 1, ¿cómo van a oler en el día 7? ¡Ay! asco! Nuestra primera noche aquí fue muy ruidosa. Dormir es imposible. Las olas me dan ansiedad. Vale, ya van por el día 2. Dicen que dormir es imposible por las olas. No me extraña porque ahí en el mar, que no sé qué mar debe ser. Si alguien lo sabe o se imagina cuál es, que me lo ponga en los comentarios también, chicos.
Y para empeorar las cosas, nuestro mejor amigo Brian nos abandonó al día siguiente. ¡Brian! ¡No! Sin embargo, el objetivo de hoy es Brian se fue. F en el chat por Brian. construir un refugio permanente contra el clima. ¿Cómo convertimos esto en una estructura habitable? Podemos hacer algo con esto. Por suerte, cargaron mucha madera en la balsa para construir una casa bonita. ¿Cómo la construiremos? No estoy seguro, pero dicen que con esto podemos hacerlo. Irónicamente, justo cuando comenzamos... ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡No lo lances! ¡Ah! ¡Jimmy, tráeme almohada de tiburón! ¡Esto es deprimente! Esto saldrá mal. Pero ahora no entiendo bien. Dicen que está lloviendo, pero ¿qué están haciendo? ¿Se quieren cubrir ellos o quieren cubrir la comida? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Lo estás haciendo todo mal! ¡Usa tus oídos! ¿Por qué me gritas tanto? ¡Porque no ¡Ay, quiero escuchas! ver a Nolan! ¡Solo es lluvia! ¡Cállate! Al menos no tenemos que bañarnos. Sí. Y todavía nos quedan 6 días aquí. ¿Dónde haremos popó? Tenemos que construir el baño. ¿Qué? Hay que construir cada cosa que usemos. Construir el retrete, también el refugio, la fogata y lo de... Yo el baño no lo tendría. Yo la caquita en el mar. ¿Y vosotros dónde la haríais? En cuanto paró la lluvia, los chicos y yo tuvimos que construir lo básico para sobrevivir, comenzando por el refugio. Lo desmantelamos para hacer un refugio mejor. Chris necesita un descanso. Sí, yo también lo necesito. Estoy mareado, no puedo. ¿Puedes levantar esto? Yo no puedo seguir sosteniéndolo. Siento que tú haces todo el trabajo. Mientras hay otros 2 inútiles recostados allá atrás. pasando muy mal. ¡Construimos un muro! Sí, Estos haciendo el trabajo y eso, y este descansando. todos construimos un muro. ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! A pesar de estar mareados, todos teníamos que cooperar si queríamos terminar esto. Ahora ustedes empújenlo. Eso. Eso. Sí. ¿Cuántos youtubers se necesitan para construir una mini estructura? Pues a Oriolín 98 se necesita. ¿Qué? ¿Es una ballena? Creo que es una ballena. ¿Qué? ¡Wow, una ballena! ¡No puede ser! Eso es ¿En serio hay imposible. ballenas? Esta ¿Vendrá la ballena a por ellos? Si viene la ballena a por ellos, ya han valido verga, ¿eh? experiencia cada vez es mejor. Refugio, agua, estar lejos de Nolan. Nunca volveré a dar esas cosas por sentado. Hubiera sido más útil construir una escalera antes. Ya tenemos escalera. Literalmente la construí hace 4 minutos. Tras horas de construcción, al fin estábamos logrando algo. Me arrepiento de haber hecho un reto de 7 días en vez de hacerlo de 50 horas como el resto de los videos. Esto se sigue balanceando mucho, es espantoso, voy a vomitar. Por fin, justo cuando el sol se iba a poner, el campamento ya está organizado. Por fin. Pero esto tiene la pinta de que si viene un aire bastante fuerte, que ahí en el mar lo suelen haber, se va a ir volando y ya verán. Día 2. Mi cama sigue rota, pero voy a dormir un poco porque estoy cansado. Ya me voy a dormir. ¿Te desperté? Perdón. Ya duérmete, Ok. estoy blogueando. Me siento culpable. Por accidente desperté a Leisa. Creo que jamás me había sentido tan cansado en toda mi vida. Ya es el día 3 y por suerte la estructura no nos cayó encima. Lo considero un logro. Los ruidos que hizo la estructura mientras... Vale, día 3 ya, de momento, bueno, la cabañita esta que se han hecho ha aguantado bien. Supongo que por la noche no habrá habido mucho aire. Pero bueno, a ver durante el día 3 a ver qué pasa. dormíamos anoche, me dieron pesadillas. Ya es el día 3 y comenzamos a tener una rutina. Por la mañana íbamos a orinar a esta esquina. Bro, ¿quién bloguea en la esquina de pipí? No voy a moverme. Luego desayunábamos Sobrevivimos con Feastables. No nos falta y nada. tomábamos agua caliente del barril. Estoy deshidratado. La necesito. Tenemos 36 horas aquí. Yo el agua caliente no la puedo beber. Si no está fría o bastante fría, no puedo. Me da como cosa. Y vamos a la mitad de uno de los barriles. ¿Eso es poco o mucho? Se nos va a acabar el 6º día. La escasez de agua y comida me dio una... Se les acabará el agua en el 6º día. Una persona sin beber agua, ¿cuántas horas puede estar?
Gran idea. Me intriga saber qué hay debajo de la balsa. ¡Wow! Hay demasiados peces debajo. Así que intentamos atrapar nuestra cena, pero no éramos muy buenos en esto. ¿Por qué toma tanto tiempo? Ya No no sé, quiero tener el yo, estómago vacío. ¡Brian! ¡Brian! ¡Ayúdanos a atrapar un pez! Pescar es más difícil que ser youtuber. Después de horas, no pescamos absolutamente nada. ¿Por qué no podemos pescar nada? Oh, me rindo. No pueden pescar y mira que hay peces. Supongo que les faltará el anzuelo o algo, ¿no? Porque si no, no lo entiendo. Estábamos cansados, deshidratados y hambrientos, así que abrimos nuestras reservas. Oigan, nos merecemos un festín. Festín de Feastables. En las reservas había madera para hacer fogatas y sartenes para cocinar. Con un palo grande haces palos muy pequeños. Y también haces palos medianos. Y encima pones ¿Ahora qué están haciendo? ¿Algún tipo de herramienta para cazar los peces? los palos grandes. Ah, vale, para el fuego. Vale. ¡Qué ricos frijoles, baby! Estoy emocionado, se ve delicioso. Esto tiene muy Se buena nota que pinta. llevamos 3 días en el mar. Literal. ¿Cuándo me habían visto tan feliz por comer chili enlatado? Oye, hice esto ¿Los frijoles estos son de México, chicos? ¿Hay algún mexicano viendo esto? Que me lo comente en los comentarios, porfa. Tiene muy buena pinta. con mucho amor. No es solamente el chili enlatado. Le puse tomates y frijoles. Ya estoy babeando, no tienes que decir más. Fue nuestra primera comida caliente en días, pero también gastamos muchas raciones, así que nos aseguramos de disfrutarlo. Me siento un poco mejor. Los primeros 2 días fueron los peores en definitiva. Nos estábamos volviendo locos, pero ahora es mucho más soportable. Todavía no he ido al baño. Esa es mi mayor preocupación ahora. Uy, tormenta se avecina. No sé si podré dormir. Esto La pinta balsa muy se está mal. sacudiendo demasiado. En definitiva, me siento muy mal. Espero que mañana sea mejor. Ninguno consiguió dormir anoche. Vale, ya van por el día 4 y creo que en el día 4 va a haber una tormenta. Anoche perdimos una parte del fuerte. La casa necesita reparaciones. Las tensiones han aumentado en la balsa esta mañana. Nolan se molestó porque rompió su cama. ¡No puede ser! Nolan la pasa muy mal. Parece que se está tragando su enojo. Todo estará bien. Seguro se habría ido del canal si hacía eso. Este es, sin duda, el peor. Ah, fue un trueno. Si vuelve a llover, les juro que no voy a aguantar. Y para empeorar todo, tiramos el cucharón en el barril de agua. Y como no nos hemos duchado desde hace 4 días, al sacarla el agua quedó asquerosa. No volveré a tomar de esa agua nunca. Se adelantó la parte en la que se nos acaba el agua. Por la contaminación, 1/3 del agua ya no era apta para nuestro consumo. No sé por qué, mientras más sufro, más ven mis videos. Los ¿Por qué se había contaminado el agua? No entiendo. videos más populares fueron cuando me enterré vivo, cuando estuve en confinamiento solitario. Espero que estén contentos. ¡Otra vez estoy sufriendo! No es fácil sobrevivir en una balsa, pero tras 4 largos días, Lazar por fin hizo popó. ¿Ah? ¿Puedes tocar una canción para festejar? Lazar Beam. ¡Hace popó! ¿Ves esas nubes oscuras de allá? Sí. Sí, van a caer sobre nosotros más tarde. Esta Bueno. noche será un asco. Aún no lo sabíamos, pero la peor tormenta de todo el reto se dirigía justo hacia nosotros. Y cuando nos percatamos, intentamos prepararnos tanto como pudimos. Ya quiero que otra tormenta destruya todo otra vez. Darek arregla su lado del fuerte, Chris está arreglando el techo, y ahora yo soy el camarógrafo por algún motivo. ¡Se avecina una tormenta! Y mientras preparan el refugio para la tormenta, voy a contarles sobre Shopify. Porque tal vez llueva hasta que acabe el reto. Esto va a ponerse un poco difícil. Shopify es una plataforma que ayuda a cualquier persona a empezar un negocio. Literalmente apoyan a millones de negocios pequeños alrededor del mundo, desde venta de madera hasta clavos o cajas. Es por eso que Shopify hace todo. ¿Es una broma? ¡Oh, no! Ya ha empezado a llover, puesto chicos. impermeable. Ha empezado a llover. ¡Eso es brutal! ¿Qué hacemos ahora? Aún faltan otros 3. Faltan 3 días, por cierto. ¡No! Hay agua en todas partes. ¡Es inútil! ¡Esto no hace nada! Esta es la peor noche de mi vida. En serio, la estamos pasando muy ¡Qué mal. miedo! ¿Todavía es seguro? Debimos grabar esto en un estudio, pero no, estamos en el canal real que no graba cosas falsas. Ay, vamos a morir. Esto nos está destruyendo.
¡Ah, me pega la Hay luz! un hoyo completamente abierto sobre mi cama. No puedo seguir, no puedo hacerlo. ¿Puedes terminar el video, Jimmy? ¡Jimmy, por favor! Intenté convencerlos de que no hiciéramos esto y todos dijeron que sí. Esta es la peor experiencia que he pasado en toda mi vida. Me gusta lo que está pasando. Bro, de verdad me siento terrible. La tormenta alcanzaba un nuevo pico cada hora que pasaba. Estábamos desesperados, así que usamos nuestras camas para intentar protegernos de la lluvia. Todos estamos tocando fondo. Ha llovido por varias horas, hace demasiado frío, no tenemos cama. Las caras ya se les nota que están ya muy cansados, encima se han mojado, debe haber mucho viento y si siguen así no van a aguantar mucho más, ¿eh? Se van a poner malos y van a necesitar algún médico. A ver cómo sigue. Faltan 3 días. A ver si los aguantan o fallan con con esto. O fallan del intento. Pero que no, por favor. No, MrBeast, haz lo posible. Camas y yo tengo náuseas. A estas alturas no sé si sobrevivamos los 7 días. Llovió sin parar durante unas 20 horas seguidas. ¡Oh! Después de... La escalera, cómo se ha caído. Menos mal que no había nadie ahí. Porque si se le cae la cabeza, le hace bastante pupita en la cabeza, ¿eh? pasar toda la noche completamente empapados y exhaustos, tuvimos que esforzarnos para secar las provisiones y reconstruir el campamento. Nuestra balsa está destruida. Miren las camas, las estamos secando. Esto es más difícil que la Antártida. Es más difícil que el video del desierto. Estoy listo para volver. Detesto esta balsa, no quiero volver a verla nunca. Nuestra chimenea está súper empapada, así no podremos hacer una... Pero no entiendo, esta balsa, no sé si se va moviendo por el aire y por las olas del mar, o se queda quieta y está y tiene algo sujeto abajo o algo. No sé eso. No lo sé, ¿eh? Una fogata. Esta noche no hay Y cena. para empeorar las cosas, nuestra comida estaba completamente empapada, por lo que solo una parte de ella aún era apta para consumo. Solo ya queda esta comida. Van justitos, ¿eh? Teníamos estabilidad, teníamos comida, teníamos camas secas, pero nos confiamos demasiado. No aguantaremos otra noche así. Hay que impermeabilizar el refugio. Arranquemos eso, lo ataremos aquí y así desviaremos el flujo de aire. No estoy seguro. Anoche estábamos temblando de frío y queríamos morir. Hoy, ¿prefieres estar caliente y seco o frío y mojado? Pongan un lazo aquí. Nolan, ata una cuerda ahí. Átala muy bien. Podemos usarla para empujar esto para tener más espacio. Tengo una idea. ¿Por qué no hago un tendedero gigante y cuelgo nuestras cosas mojadas? Con suerte tendremos toallas secas para mañana. Quiero morir. Estoy quemado, cansado y deshidratado y ya dije cansado. Después de arreglar todo, estábamos tan cansados que pasamos todo el día dormidos. Pero al menos cuando nos despertamos nos reencontramos con un viejo amigo. Brian. Brian. Brian está de vuelta. Brian. Pero hay muchos Brian. ¿Cuál será el real? ¡Brian! ¡Regresa! Después de pasar 5 días en una balsa con estos tipos, Esto es una pesadilla. lo admitiré, extrañé a Brian. Brian, ya nos superó. Tal vez no hayas olvidado a Brian, pero Brian sí te olvidó a ti. Brian ya nos olvidó a todos. Nos faltan 2 días. Se acaba nuestra Si les hubiera dado comida, seguramente no se hubiera ido el Brian. comida, el agua está contaminada y estamos al borde de la muerte. Yo ya me volví loco. Estos 2 días serán interesantes. Uy, me rindo, ¿qué no puede puedo. salir mal ahora? Literalmente veo 500 peces ahí adentro. Es Y estos peces son más grandes que los anteriores, ¿eh? Estos podrían pescar alguno ya. una locura. ¡Ay, qué horror! El cubo de popó apesta. Estuve a punto de tener una crisis anoche. Estuve temblando por el frío todo el tiempo. No pude dormir. Fue una de las peores noches de mi vida. Anoche temblaba bajo la lluvia torrencial en medio del océano oscuro y profundo, pero lo superamos. Ahora, el final de este desafío es lo que más anhelo. Hacer un reto de 7 días fue una pésima decisión. Fue mucho más difícil. El nuevo 6 días, faltan 2 días. Van por muy buen camino. Si siguen así, lo van a conseguir. refugio impermeable reforzado en serio funcionó. Lazar dijo que llovió anoche. Sí, a las 4 a.m. cayó un poco de Oye, rocío. ¿sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera me enteré. Es la mejor noche que he pasado. Yo ya pude dormir sin problemas toda la noche.
esta tela debe ser bastante resistente al agua, porque si ha llovido y no se ha mojado, pues debe ser muy buena, ¿eh? No veas. Apenas puedo abrir los ojos. Diré que este es el reto más difícil que hemos hecho. Añadir 5 días extra al final de un desafío de 50 horas sin duda lo hace más difícil. El hecho de que estemos a la deriva en un trozo de madera es muy impresionante. Y aunque parecía que la lluvia había pasado, nos encontramos con un nuevo obstáculo. Pasamos de temblar de frío hace 2 noches a pasar un calor infernal, un calor insoportable. Estoy a punto de lanzarme al agua porque tengo calor. Hay que meternos al mar. Espero que Nolan sepa nadar. Y mientras ellos se refrescaban a su Toma. manera, nosotros nos pusimos creativos. Ay, sí. O vayan tiburones, vayan con cuidado. Ventiladores, aire frío. Me siento de maravilla. ¡Aire! ¡Me picó una medusa! ¡Ah! ¿Por qué el océano nos odia? Sabía que era una gran idea no meternos al mar. ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Me voy a morir! ¿La ha picado una medusa? Pues si le ha picado una medusa y no tiene medicamentos o algo, lo tiene mal, ¿eh? Encontré el ángulo bueno. Ay, sí. Ay, no. Sí, tengo ronchas y estas líneas rojas. Guau. Durante casi todo el día hacía tanto calor que no podíamos caminar por la cubierta. Me quemo, qué calor. Sí, no quiero estar vivo, tengo Sí, calor. hace mucho calor. Pero mientras el sol se ponía, estábamos motivados para llegar a la meta. Nos quedan menos de 24 horas de desafío. Genuinamente, este es el desafío más difícil en el que he participado. Honestamente, esta experiencia me ha hecho apreciar todo lo que damos por hecho en la vida, como la ducha, la comida, ¿Cómo extraño la comida? un baño decente. Ya las últimas horas pues ya echan de menos a la comida, la ducha, claro, la camita calentita. No quiero volver a hacer popó en una cubeta nunca. Yo digo que celebremos todo nuestro progreso con una barra de Feastables. Sí. Oh. rompiste la silla? ¿Has roto la silla? Pero Mr. Beast, ¿cuánto pesas? Rompí mi ¿Qué silla. está pasando? Jimmy, tú te acabaste todo el chocolate, ¿verdad? Sí, creo que voy a continuar el timelapse con la silla rota. Hoy es nuestra última noche durmiendo juntos, amigos. Por fin podré Eh. dormir solo. Voy a extrañar dormir a tu lado. 100%. No me gustaría dormir al lado de ningún otro hombre. Y con eso me iré a dormir. ¡Qué bonito! Después de una noche de sueño increíble, nos visitó un viejo amigo otra vez. Brian trajo a su familia para despedirse en nuestro último día. Gracias, Brian, eso fue hermoso. Es como si fuéramos una familia para él. Lo éramos. Nos mantuvo a salvo la noche que estuvimos desprotegidos. Quizás solo tiene cerebro de pájaro. Cállate. Nolan, sal de la balsa. ¡Eso quiero! Eso fue emotivo. Todo está cerrando el ciclo. Tuvimos muchos recuerdos locos en esta balsa. Sí, y creo que mi mejor recuerdo va a ser irme. También el mío. Pasamos más de 150 horas en un trozo de madera flotante y aunque fue sin duda lo más difícil que he hecho jamás, mis amigos y yo pasamos buenos momentos. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Y después de tanto, el Míralo, final míralo, literalmente míralo, el estaba a barco. la vista. ¡Es el barco! ¡Ahí viene! Hazle saber al barco dónde estamos. ¡Señales para el barco! ¡Toma! ¡Barco! 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 ¿Por qué avanza tan increíblemente lento? Acaba de chocar el barco en la madera. Como pase como Titanic y se hunda, verás. ¡Me largo de esta balsa! Guau, vaya desafío, ¿eh? Mira que Mr. Beast ha hecho muchos desafíos, pero este ha sido de los más duros que haya hecho. Ya lo ha dicho él. Y nada, chicos, la verdad que ha estado muy bien. Ha sido una lección de supervivencia muy buena. Y si queréis que reaccionemos a más vídeos de Mr. Beast, me dejáis qué vídeos queréis que reaccionemos. Y nada, dejar un buen like, os suscribís si no lo estáis y la campanita para más. Bye.